Comenzamos con el breviario Arcano Informa, tu espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Y a 38 días para finalizar el año y 7 para el relevo presidencial, mandamos un saludo a toda la raza michoacana por medio de nuestro compañero Antonio Ramos Tafoya de Radio Despertar de Nueva Italia, Michoacán, que retransmite entre las 18 y 24 horas de lunes a viernes este su breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal. Comenzamos. Desde Roma nos reportan que a pesar de una disminución del hambre, sigue siendo un problema no menor en Latinoamérica y el Caribe. La FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, publicó un estudio según el cual 49 millones de personas sufren por la falta de acceso a los alimentos en la región, observó Adoniram Sánchez, oficial principal de políticas de la FAO. Naciones Unidas urgió hoy el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas a México a abolir la figura del arraigo y lo instó a aprobar una ley general sobre desapariciones forzadas y observó que pese a las recomendaciones, la administración Calderón elevó a rango constitucional el arraigo. Ciudad de México intensifica su despedida desairada. El presidente saliente de México, el panista moreliano Felipe Calderón Hinojosa, a 7 días de que termine su periodo, realiza una gira de trabajo por Veracruz, Quintana Roo y Campeche, Tapachula. Verdadero abuso de poder por órdenes de la titular de Chiapas Solidario en esta ciudad, en Tapachula, Chiapas, Rosario Vázquez Hernández, de extracción sabinista. Absolutamente todos los empleados de ese programa en esta zona tapachulteca fueron corridos sin haberles pagado el mes de noviembre, diciembre y mucho menos el aguinaldo. Tapachula, la Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer a todas las personas que están inscritas en el programa de 70 y más en las oficinas de esta ciudad de Tapachula tendrán que pasar a realizar una prueba de vida. Los viejitos tienen que soportar las inclemencias del tiempo. En el Arcano de Latinoamérica, Naciones Unidas solicitaron al director general de la FAO, solicitaron el director general de la FAO, José Graciano da Silva, y el presidente de Haití, Michel Martelly, a la comunidad de donantes $74 millones para la recuperación de la producción agrícola de ese país gravemente dañada por 3 desastres naturales. Naciones Unidas, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, encomió este viernes la labor fiscalizadora de la prensa en América Latina y el Caribe, con motivo de la presentación de un informe sobre la impunidad en casos de violaciones a la libertad de expresión en la región. El jefe de la CICIG, Francisco Dalanés, destacó la importancia de una prensa libre. Asunción, sorprendieron varios efectivos de la Policía Nacional a los manifestantes frente al Ministerio Público con golpes y disparos a quemarropa para romper la exigencia de justicia a los campesinos presos por supuesta participación en el enfrentamiento a tiros entre policías y campesinos en Campos Morumbi, departamento de Canindeyú, el pasado 15 de junio. La Habana solicitó este viernes la guerrilla colombiana de las FARC al presidente estadounidense, el demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama, que indulte al guerrillero colombiano Simón Trinidad, condenado a 60 años de cárcel en Estados Unidos. Eso lo solicitan en una declaración divulgada esta mañana en La Habana, Cuba. Cuenca, los presidentes de Perú y Ecuador, Ollanta Humala y Rafael Correa, respectivamente, sostienen este viernes una reunión en la ciudad ecuatoriana de la Cuenca a fin de evaluar los avances de la relación bilateral y los proyectos que tienen en conjunto. Brasilia asumió Joaquín Barbosa como el primer presidente negro de la Corte Suprema de Justicia de Brasil. El magistrado es hijo de un albañil y una limpiadora, es producto de la generación del esfuerzo y tomó juramento del cargo en una ceremonia a la que asistieron las principales autoridades brasileñas. En el Arcano del Mundo, Naciones Unidas afirmó hoy Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que el ataque del 9 de octubre pasado a la activista pakistaní de 14 años, Malala Yousafzai, no es excepcional, consideró
que para hacerle justicia debe aprovecharse la conciencia que ella ha creado y garantizar el acceso de las niñas a la educación, esto con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que es el 25 de noviembre. Naciones Unidas lamentó Tariq Hasserik, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, este viernes, que un gran número de hospitales y centros médicos de las inmediaciones rurales de Damasco hayan sido destruidos como consecuencia de la ola de violencia que azota el país. Gaza, rompen los judíos la tregua a menos de 48 horas de la declaración de cese al fuego entre Israel y Hamas. El ejército sionista abrió fuego contra un grupo de agricultores y asesinó al joven palestino Anwar Abdel Hadi, que de ahí, de 21 años, y dejó 20 heridos en la Franja de Gaza. Naciones Unidas, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos deploró profundamente el alto precio pagado por los civiles de la Franja de Gaza e Israel durante la reciente escalada de violencia y llamó a todos los actores implicados a hacer prioritaria la protección de la población civil. La situación actual muestra una vez más que es crucial que todas las partes se abstengan de usar la fuerza. La violencia no debe volver a imperar, apuntó Michael Forbes, presidente del grupo de expertos. Caracas, este sábado 24 de noviembre se realiza en Caracas una caminata de apoyo al pueblo palestino desde la Plaza Morelos hasta la Plaza Bolívar, anunció el vicecanciller de Relaciones Exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía, David Velázquez. Bruselas, culminaron en fracaso los 27 jefes de Estado y de Gobierno la cumbre para adoptar el presupuesto 2017-2020 frente a los recortes exigidos por algunos países. El primer ministro británico lideró la intransigencia David Cameron ante los países en crisis que quieren conservar las ayudas. Bruselas, se sumará el gobernador del Banco de Luxemburgo, Yves Mersch, al comité ejecutivo del Banco Central Europeo, según decidieron los líderes de la Unión Europea en Bruselas, poniendo así fin a una disputa de meses. Cataluña, en tiempos de crisis y de tensión con el gobierno de Madrid, Cataluña, comunidad autónoma española, irá a las urnas este domingo para renovar el Parlamento regional. Artur Mas, actual presidente catalán, prometió una consulta popular sobre la independencia si llega a las elecciones y las gana. París fue puesto bajo el estatuto de testigo asistido Nicolas Sarkozy, expresidente francés, tras declarar durante 12 horas ante los jueces que investigan un posible financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2007 en el marco del caso Betancourt. Sin embargo, el exmandatario podría ser luego inculpado si la justicia establece que existen indicios de que participó en los hechos. Berlín, el Financial Times, Deutschland se convirtió en el segundo diario alemán que anuncia el cierre este mes, otro indicio de que la crisis de la prensa escrita comienza a golpear duro en uno de los mercados del mundo, en Alemania. El Cairo. Se han dado cita este viernes partidarios, los hermanos musulmanes y detractores del neofaraón Mursi en la emblemática Plaza Tahrir, Liberación del Cairo y otras ciudades del país para manifestarse, por lo que se temen enfrentamientos con los opositores a la concentración de poderes del neofaraón Mohamed Mursi, sucesor de Mubarak. Ciudadanos egipcios no islamistas salieron el jueves a las calles para protestar luego de que el presidente egipcio reforzara sus poderes avanzando sobre el poder judicial. París, la bochornosa batalla que el liderazgo de la UMP, el principal partido de la derecha francesa, ha sumado un nuevo capítulo. Jean-François Copé, quien fuera proclamado ganador de las elecciones del domingo para presidir la formación, anunció sorpresivamente que finalmente aceptará la mediación del ex canciller Alain Juppé para dirimir el conflicto con el ex primer ministro François Fillon, quien impugnó el resultado. Casilla por casilla, voto por voto, dice François Fillon. Naciones Unidas. Las agencias de la ONU que operan en el este de la República Democrática del Congo alertaron hoy sobre los riesgos de enfermedades y abusos de sus derechos humanos que corre la población desplazada por la violencia en Goma, la capital de la provincia de Kivu del Norte. Según cálculos de esos organismos, al menos 140.000 personas se han desplazado tras la toma de Goma
por el grupo rebelde M23. El 20 de noviembre, muchos desplazados han buscado refugio en escuelas e iglesias o han improvisado asentamientos. En el arcano ecológico, Naciones Unidas nos reporta que instó este viernes Virginia Dandan, experta independiente de la ONU sobre el cambio climático, instó a los gobiernos del mundo a analizar las consecuencias del calentamiento global más allá del costo económico. En el arcano multimedia, desde París nos reporta Orlando Torricelli, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional. La crisis que afronta la prensa escrita se debe por mucho a la disminución de ingresos publicitarios, un problema que desconoce Google, ya que el célebre buscador ingresa más publicidad que toda la prensa escrita. En el arcano del arte y la cultura, París, se realizó en un lugar en Chantilly, en las afueras de París, un coloquio dedicado a las nuevas tecnologías al servicio del arte antiguo. Entre los participantes, la empresa Factum Arte, especializada en reproducir con exactitud obras maestras de la historia del arte. En Moscú rechazó un tribunal de San Petersburgo una demanda contra Madonna, la reina del pop, por propaganda homosexual, y la liberó así de tener que pagar una multa millonaria, según reveló la agencia de noticias Interfax. París acaba de inaugurar la Galería Lina Davidov de París, una exposición de la artista plástica española Carmen Arrabal, en la que con el título de Souvenirs volés, recuerdos robados en español, nos hace entrar de cabeza en el baúl de los recuerdos a través de las imágenes anónimas que el artista se ha apoderado con la intención de recrear una memoria ficticia con recuerdos ajenos. En el arcano deportivo, en la Ciudad de México, nos reportan, querido arcano visitante, que se perfilan Toluca y León como los grandes finalistas de la Apertura 2012 del fútbol mexicano. Cenó en su cubil el León, cenó Xolo Escuincle, perro pelón, venció a los Xolos del Tijuana con marcador de 2-0. En el Azteca se le apareció el diablo al América, se impuso 2-0 el Toluca a las Águilas del América en la ida de la semifinal de la Apertura de la Liga MX en París. Este fin de semana, en el circuito brasileño de Interlagos, se definirá el campeón de la actual temporada de Fórmula 1. Fernando Alonso, el español, buscará recortar los 13 puntos de desventaja que Sebastián Vettel, el alemán, le lleva, mientras que el alemán buscará consagrarse por tercera vez consecutiva en este 2012, año que marca el segundo adiós de Michael Schumacher, 7 veces campeón de la máxima categoría del automovilismo mundial. En fútbol, el Atlético de Madrid aseguró su clasificación a los 16avos de final de la Liga Europa, así como el Bordeaux y el Levante. En el pronóstico del estado del tiempo, nos reporta en la capital de la República nuestra compañera meteoróloga Juana Díaz González del Servicio Meteorológico Nacional de México que se esperan precipitaciones fuertes e intensas en el norte y oriente del país. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal, en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión, porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en el noticiario Arcano Informa, desde la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. No nos falle, le esperamos. Manténgase informado en una línea editorial libre, autónoma, soberana e independiente de Publicaciones Aldeanes, EADCB, y su portal arcanopolitico.com, con su emisora cibernética arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión de México, Latinoamérica y el mundo, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México.